Buenos días, mi nombre es José Antonio Salas Montoro y a continuación les voy a presentar mi ponencia titulada Fomento del uso de las bicicletas en el campus en contextos de zonas de bajas emisiones, efectos en la condición física y el tráfico. Se trata de un proyecto de innovación docente que se está implantando en la Facultad de Ciencias del Deporte de Granada eh, y que la idea sería acabar extrapolándola. Bueno, la propuesta es acabar extrapolándola a todo el campus de la Universidad de Granada y posteriormente, ¿por qué no?, a otras facultades. En primer lugar, vamos a empezar hablando de la estrecha relación que existe entre la actividad física o la práctica de ejercicio de forma regular, la condición física y el estado de salud. Y qué mejor que me gusta representarlo con esta imagen, la escalera infinita de Penrose. ¿Por qué? Porque al final es como un bucle. La inactividad física, la falta de ejercicio físico, lleva al sedentarismo. El sedentarismo lleva a enfermedades crónicas, enfermedades cardiovasculares, toda una serie de patologías que se dan hoy en día y ello aumenta el riesgo de mortalidad. Pero es que a su vez este bucle se retroalimenta. Cuanto peor estamos, aumenta el riesgo de mortalidad, menos ejercicio hacemos, más sedentarios somos, aumentan en mayor medida todavía las enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, etcétera, y todo eso se va retroalimentando. En el sentido contrario ocurre lo mismo. Cuanto más ejercicio hacemos, mejor estado de condición física, mejor nos encontramos, se reduce el riesgo de mortalidad, me apetece más hacer educación física. Entonces, habría que darle la vuelta a esto que nos encontramos. Si nos situamos, por contextualizar en lo que sería la zona de bajas emisiones en Granada, ya sabemos que la normativa europea establece que las ciudades de más de 30.000 habitantes tienen que delimitar una zona de bajas emisiones. Pues bien, en Granada, desde el 1 de octubre ha entrado en vigor esta zona de bajas emisiones que abarca la práctica totalidad del perímetro urbano. Esto sería la ciudad de Granada y como vemos, la zona de bajas emisiones es la práctica totalidad urbana. Ello evita, o bueno, impide entrar a coches que no tengan etiqueta medioambiental y bajo una multa de 200 euros en caso contrario. Y esto está llevando a que muchos ciudadanos de fuera de Granada se tengan que cambiar el coche o tengan que hacer frente a gastos que, pues, difíciles de asumir o variar su modo de transporte con la dificultad que tiene que los medios de transporte extraurbanos no son demasiado adecuados en algunos sitios. Pero es importante destacar que esta medida que se ha tomado no incluye a los ciudadanos residentes en Granada que paguen su impuesto de circulación en Granada. Con lo cual, es una medida criticable en cierta medida porque qué cantidad de desplazamientos por dentro de la ciudad se podrían evitar de coches que emiten alta cantidad de partículas contaminantes y para hacer trayectos muy cortos. Por ejemplo, llevar a los niños al colegio, muchas veces desplazamientos de 500 metros, 1 kilómetro, 2 kilómetros, que se podrían hacer fácilmente andando o con algún otro medio alternativo, transporte público, etcétera. Si nos centramos en esos objetivos de desarrollo sostenible que marca la Agenda 2030, pues se pretende pasar del transporte motorizado o fomentar en lugar del transporte motorizado el transporte ecológico, que dentro de ese transporte ecológico podría ser el uso de la bicicleta, que es lo que pretendemos implantar en la facultad. ¿Qué ventajas tiene el uso de la bicicleta? Por un lado, reduce la polución, por otro lado, reduce las congestiones de tráfico. Está muy demostrado que muchos vehículos van con un único ocupante, el conductor, y la cantidad de espacio que ocupa un coche, pues podría ser ocupado por 6 bicicletas aproximadamente. Entonces, esas congestiones de tráfico que se producen, especialmente en las horas de entrada, salida de los centros educativos, se podrían minimizar en gran medida. Y asimismo, pues si fomentamos el uso de la bicicleta, se aumentaría el tiempo de práctica de actividad física, de ejercicio físico,
intentando contribuir con ello a la mejora de la condición física y el cumplir con esas recomendaciones que todo el mundo conocemos de la Organización Mundial de la Salud, que una amplia mayoría de la población no cumplen, de realizar un promedio de al menos 60 minutos de actividad física diaria, de trabajo aeróbico. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la Facultad de Ciencias del Deporte? ¿Qué es lo que se está haciendo? Volvemos a esa escalera de Penrose porque a través de implantar asignaturas de ciclismo, en concreto 3, tenemos una asignatura que se llama Fundamentos de los Deportes, Ciclismo, que se realiza en segundo, es obligatoria y la tienen que cursar todo el alumnado. Posteriormente, 2 asignaturas optativas, una en tercer curso, que es Perfeccionamiento Deportivo Ciclismo, y una en cuarto curso, que es Especialización Deportiva de Ciclismo. Pero bueno, estas ya son más orientadas al ciclismo como deporte, el alto rendimiento, pero la primera, Fundamentos de los Deportes y Ciclismo, es para adquirir habilidades, enseñar a montar en bicicleta, tener la capacidad de docencia. Entonces, por esa tiene que pasar todo el alumnado. ¿Y qué se consigue? Pues por un lado se fomenta el desplazamiento activo. ¿Por qué? Porque el alumnado tiene que venir en bici a la facultad al menos ese día. Se reduce el tráfico, aumenta el nivel de actividad física, se generan hábitos. ¿Por qué se generan hábitos? Porque el alumnado se va dando cuenta que en la mayoría de ocasiones tardan menos tiempo en llegar a la facultad en bici que en su propio vehículo, en transporte público, etc. Además, mediante la asignatura de ciclismo se mejoran las habilidades sobre la bicicleta. Eso hace que nos sintamos más seguros en desplazarnos por la carretera. Además, el efecto de imitación es muy, muy importante porque si un compañero o una compañera viene a la facultad, a lo mejor me animo a venir en pareja, en grupo, etcétera, o simplemente pues eso, hacer lo que hacen los demás, dejarme llevar y todo eso se retroalimenta. Entonces, ¿qué nos planteamos como objetivos con este estudio que hemos realizado? En primer lugar, conocer los hábitos de movilidad del estudiantado en la Facultad de Ciencias del Deporte. En segundo lugar, cuál es su predisposición al uso de la bicicleta. En tercer lugar, qué factores influyen en su uso. Y en cuarto lugar, pues promover esta medida a otras facultades, esta medida que se está implantando el uso de la bicicleta. Para ello realizamos una pequeña encuesta sobre hábitos de movilidad y uso de bicicleta al estudiantado, una encuesta piloto, de momento, que contestaron de forma anónima, en la que se les realizó diferentes preguntas, ahora vamos a ver un poquito cómo se estructuraron, y a la que nos contestaron 41 estudiantes, 33 hombres, 8 mujeres, muestra más o menos representativa de la facultad, en la que hay mayor cantidad de hombres que de mujeres, edad media 21 años y medio, más o menos un año, pues, de estudiantes, y con un IMC lógicamente de personas más o menos deportistas, aunque ya vemos que algunos incluso con ligero sobrepeso, si nos ceñimos por medio más la desviación típica. En primer lugar, se les preguntó por una serie de datos demográficos, como por ejemplo su distancia del lugar de residencia a la facultad, posteriormente sobre esos hábitos de movilidad y práctica de actividad física y finalmente sobre la incidencia que consideraban que habían tenido la asignatura de ciclismo en el caso de haberlas cursado. Respecto a los resultados más destacados, pues encontramos que el modo habitual de realizar el desplazamiento tanto de ida como de vuelta a la facultad, pues vemos que es el transporte motorizado, por decirlo de alguna forma. Es decir, entre el transporte público y el coche particular abarca más del 50% de la facultad. Si eso le añadimos el ciclomotor, pues nos vamos aproximadamente un 60%. Mientras que de forma activa, digamos, es solamente un 20% se desplaza habitualmente en bicicleta y un 22% caminando. Siguiendo con este modo de desplazamiento, sí que es cierto, aquí, perdón que esto es incorrecto, porque aquí sí que es la forma habitual en la que suele hacer, pero es el día que tienen ciclismo, el día que tienen que dar las prácticas de ciclismo, cómo se desplazan. ¿Qué observamos? Que el 27% se sigue desplazando en coche, seguramente porque vivan a gran distancia, no pueden ir en bicicleta o algunos por comodidad.
para ello tienen que meter la bicicleta porque la necesitan en la facultad. El 22% sigue desplazando en transporte público, pero observamos que de un 20% que se desplazaba habitualmente en bicicleta, hay un 54%, es decir, aumenta un 34% la cantidad de gente que se desplaza en bicicleta esos días. Respecto a este aumento, esta adherencia a la bicicleta, se observa que en mayor medida, posteriormente, una vez que finaliza las asignaturas de ciclismo como tal, aumenta el uso de la bicicleta, pero aumenta en mayor medida en los hombres. Concretamente, un 36% de hombres pasan a usar la bicicleta de forma habitual, mientras que el porcentaje ese de mujeres es reducido. No sabemos si por el tamaño reducido de muestra que hemos utilizado o si realmente las mujeres tienen una menor adherencia, pero solamente un 12% de mujeres pasan a utilizar la bicicleta de forma habitual cuando antes no la utilizaban. Entre las barreras que se perciben para el uso de la bicicleta, principalmente, aunque se podría decir que es lo mismo, la distancia y el tiempo. Más del 50%, el 74% valora distancia-tiempo como las barreras en mayor percibidas. Y ello, como digo, van de la mano, mayor distancia, más tiempo. Pero sí que queremos incidir en que un 39%. Perdón, aquí esto no es 27, es 37. Perdón, no es 37, es 27 cada una. Un 39%, y es en lo que más queremos incidir, detectan como barrera percibida las infraestructuras. Y por infraestructuras incluimos tanto el aparcamiento, la disponibilidad de aparcamiento o zonas para aparcar la bicicleta de forma segura, como aspectos relativos a la seguridad vial, el ir en carretera, sentirse poco seguros, etcétera, ¿vale? El ir por tráfico rodado. Y ello tiene que ver mucho con el dominio de la bicicleta y las habilidades. Respecto a la educación previa, el 95%, fijaos lo que hablo, que es casi la totalidad del estudiantado, incide en que si hubieran visto contenidos sobre ciclismo previamente en asignaturas de educación física en los institutos, su uso de la bicicleta como forma activa de desplazamiento sería mayor. Es decir, la importancia de trabajar el ciclismo para fomentar esas habilidades y esa seguridad en el desplazamiento haría que se utilizara en mayor medida y ello contribuiría a disminuir el uso del coche fundamentalmente y aumentar la condición física. ¿Qué impacto tiene en la salud el uso de la bicicleta? Pues hemos observado que aumenta la práctica de actividad física, evidentemente. El simple hecho de tener que coger la bicicleta y desplazarme, ya sea, aunque solo sean 5 o 10 minutos, pero ya me pongo en movimiento, ya no voy en coche, ya no tengo una conducta sedentaria. Ello normalmente contribuye a una mejora de la condición física. Además, aumenta la confianza técnica gracias al desarrollo de habilidades en la asignatura y al final es un bucle que se retroalimenta porque si me siento más seguro, tengo la capacidad de utilizar la bici en mayor medida y todo ello se va retroalimentando. Pero es que además tiene una gran ventaja que es los beneficios mentales. De hecho, estamos promoviendo también el uso de la bicicleta para realizar tutorías por el gran beneficio mental que se observa, reducción de estrés, la práctica de ejercicio reduce estrés, etcétera. En cuanto al aumento de actividad física, pues en promedio el 90% del alumnado simplemente con hacer las asignaturas de ciclismo aumentó 2-3 horas semanales su práctica de actividad física, lo cual es bastante destacable si estamos hablando ya de alumnos de ciencias del deporte. Pero es que tras realizar la asignatura de perfeccionamiento, la asignatura optativa, el 50% del alumnado mejoró su condición física. Estamos hablando de la mitad, simplemente con realizar una asignatura de ciclismo. Y el desarrollo de la confianza técnica, tras la asignatura obligatoria, lo que hemos dicho, todo el mundo pasa por ella, el 65% del alumnado afirmó que mejoró su confianza técnica, su destreza sobre la bicicleta y ello le ayudó a utilizar la bicicleta, a sentirse más seguros por las carreteras. Y aquí es importante destacar que el 35% restante
dentro de ese 35% hay gran cantidad de alumnado que no afirma que mejoran sus destrezas con la asignatura de segundo porque ya tienen unas destrezas evidentes, o hay gente que es ciclista. En cuanto a los beneficios mentales, pues se ha observado eso, una reducción de estrés, de la ansiedad, fundamentalmente gracias a la liberación de dopamina y serotonina por la práctica de ejercicio físico. En cuanto a la implicación de esta propuesta de innovación docente basada en el ciclismo en las facultades, pues podemos afirmar que la educación basada en el ciclismo disminuye las barreras percibidas, básicamente por el aumento de habilidades, de destrezas, y ello contribuye, por un lado, a la mejora de la sostenibilidad, reducción del tráfico, reducción de la contaminación, contaminación ambiental, contaminación por ruidos, etc. Y por otro lado, la mejora de la salud, fundamentalmente derivada de la mejora de la condición física. Como conclusiones, observamos que incorporar el ciclismo como asignatura de la Facultad de Ciencias del Deporte aumenta el uso de la bicicleta como medio de transporte. Asimismo, incluir el ciclismo en el plan de estudios mejora la condición física del estudiantado y reduce el uso de vehículos a motor. Y además, la educación física, la educación previa con contenidos sobre ciclismo, fundamentalmente en educación física en institutos, por ejemplo, fomentaría el uso de la bicicleta en edad adulta. Una de las mayores barreras percibidas para el uso de la bicicleta es la falta de infraestructuras, y por falta de infraestructuras incluimos aparcamientos, infraestructuras pues entendidas como también carriles bici, pero también podrían ser carriles específicos dentro de la carretera o dotar, es decir, los alumnos perciben esa falta de infraestructuras, pero si conseguimos mejorar las destrezas técnicas, a lo mejor se dejan de percibir la falta de algunas infraestructuras como carriles bici como una limitación. Sí que es cierto que los aparcamientos para la bicicleta habría que darle una vuelta y ver cómo se podría hacer para garantizar que alguien pueda llegar con su bicicleta y sentirse seguro. Y finalmente, pues habría que buscar estrategias para expandir este modelo a otras facultades en las que el ciclismo como tal no sería una asignatura. Habría que ver cómo se podría implantar, que es la propuesta a futuro que queremos realizar. Gracias por su atención y me quedo a la disposición de cualquier pregunta que pueda surgir.